Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este viernes 28 de octubre y como le he anticipado ya está conmigo la doctora María Isabel Rodríguez. Ella es doctora en medicina, exministra de Salud y exrectora de la Universidad de El Salvador. El tema que vamos a desarrollar junto a la doctora Rodríguez es la despenalización del aborto y su impacto en la salud. Es un honor, doctora. Bienvenida. Encantada, mucho gusto saludarlo. No, gracias a usted por estar con nosotros esta mediodía. Y me gustaría iniciar la entrevista con este aspecto, doctora. A su criterio, ¿considera que la propuesta que fue presentada ya hace algunas semanas por la diputada Lorena Peña tardó demasiado tiempo en esta discusión a nivel de la Asamblea Legislativa y también que el momento fuera el más propicio para esto, doctora? Bueno, mire, yo considero que algo hay que hacer. La situación del país es grave en este sentido y la verdad es que aunque sea lo que presentó Lorena, que me parece que es prácticamente una modificación, ¿verdad?, a la regulación, legislación existente, es ya un avance, porque es una verdadera vergüenza que nosotros estemos colocados en los únicos 5 países del mundo que no tienen una legislación con algo de flexibilidad que permita considerarnos casos que yo diría que el crimen es no considerarlos, porque están atentando contra la vida y la salud de la mujer. Sí, doctora, y hacía esta pregunta por el hecho de que a nivel político probablemente el tiempo en el cual es justamente el momento, y justamente me gustaría tener su reflexión de eso. ¿Considera usted que el momento era el más adecuado o haberse anticipado, considerando que la reforma se hizo en el año 98 y pasaron 18 años, doctora, hasta que un partido político presentara una solicitud en la Asamblea Legislativa? Sí, yo creo que es demasiado tiempo y digo que no se ha encontrado la respuesta que deberíamos de tener todas las mujeres de El Salvador. Y cuando otros países realmente han hecho movilizaciones enormes, ¿verdad? ¿Y por qué razón acá hay esa resistencia a considerar el capítulo de derecho a la vida y a la salud de la mujer? En este caso, como usted señala, sí. ¿Por qué tantos años? Es 98, del 98 a esta parte, y no se había hecho ninguna observación. Nosotros necesitamos iniciar un movimiento lo más fuerte posible con movilización femenina, y creo que también los hombres ya han tenido tiempo de repensar, pese a que hace poco, unos días antes de que Lorena presentara esa propuesta, había una iniciativa de un diputado, fue diputado de la Asamblea, pero un diputado en particular, pidiendo incluso que se endurezca todavía más la ley, y pidiendo que se penalice a la mujer con medidas de sanciones de 30 a 50 años. Eso está fuera de este mundo, con considerar, diría yo. Es decir, que durante todo este tiempo, sin haber ningún esfuerzo de modificación de la ley, y llega esta petición de cambio presentada por este diputado que está pidiendo los 50 años de cárcel para la mujer, sin ninguna restricción en cuanto a los casos que son de lógica, que se consideren como observaciones de no penalización. ¿Cómo valora usted, doctora, el hecho de que el marco normativo, por ejemplo, está muy marcado el tema de castigar? Por ejemplo, se ha hablado un poco del tema, este ejemplo que usted ha mencionado, de la propuesta del diputado Velázquez Parker del Partido Arena de ampliar la pena por el caso de aborto, y por otro lado también del Partido Arena hablar de castración química, pero hablamos de sanciones, pero en este caso no, por ejemplo, situaciones que ponen en peligro y que ponen en riesgo la vida de la mujer que necesita una interrupción del embarazo. Podemos ver los contrastes en una sociedad que su marco normativo es castigar y sancionar y no pensar, en este caso, en prevenir una muerte. Así es, y que se está atentando contra la salud, bueno, y la vida de la mujer y de la niña. Porque usted sabe que nuestro país,
yo creo que es de los países en que el aspecto de fertilidad y de sexualidad es muy temprano. Alrededor de los 10 años tenemos el hospital de maternidad lleno de embarazos de adolescentes, y esas niñas de 10 años que pueden tener una circunstancia especial, ya sea porque sus abusos, eso sí es una criminalización, ¿verdad? En donde intervienen incluso a veces agentes cercanas a la familia para producir un embarazo no deseado, un abuso de esta chiquita. ¿Cómo es posible que en un determinado momento estas niñas pueden tener también un parto y en realidad un aborto espontáneo? ¿Y cómo es posible que sin hacer ningún estudio, ninguna valoración de los casos, estas chicas puedan ir a la cárcel y a partir de los 10, 12 años ya tener una vida sellada en una forma tan terrible? En el caso de la propuesta que se hace de los 50 años. Imagínense lo que significa en la vida de una niña. Entonces yo pienso que ya es tiempo de que el país reflexione seriamente y nos pongamos a decir qué es lo que realmente estamos haciendo y que hemos cometido barbaridades, porque podíamos pasarnos toda la tarde refiriendo los casos graves que incluso han hecho noticia grave en todas partes del mundo. Recientemente tuve yo la solicitud de una chica de Chile que nos pedía que diéramos una entrevista porque está haciendo su tesis de graduación, cuyo tema es la 17, el famoso caso de la 17, la nuestra. Y entonces, eso lo va a encontrar usted en Ecuador, en Perú, en cualquier país de América Latina. Ese ha sido un caso de estudio, porque es una cosa macabra, ¿no? Y poco a poco se ha ido viendo cómo los errores que se han cometido en la legislación y en la aplicación de la ley para esas niñas son un verdadero abuso, un atropello a los derechos de la mujer. Doctora, uno de los casos que fue muy marcado y que también posicionó el tema, o se podría pensar que con la propuesta que se presentó en la Asamblea Legislativa hace algunas semanas se iniciaba la discusión. Este tema ya data de un periodo de tiempo previo, pero uno de los casos significativos fue en 2013 con el caso de Beatriz, doctora, porque puso en discusión... Estuve muy cerca de Beatriz. Y justamente usted llevó seguimiento del Ministerio de Salud, por otra parte participó en la instancia judicial, o en este caso a través de la Sala de lo Constitucional, el sector médico, y cómo también desde este caso reflejó la realidad de muchas mujeres que enfrentan este escenario, que deben por situaciones de salud interrumpir el embarazo, si no su vida corre peligro, pueden perder su vida, pero por otro lado, si ocurriera este escenario, lo que le toca es la cárcel. Así es. El caso de Beatriz fue un caso también muy sonado. Nosotros recibimos consultas de distintos países de América Latina, incluso del mundo. Y ese caso no dejó, como que no hubiera dejado experiencia, no ha dejado huella, que fue tan grave, ¿no? Cuando han ocurrido otros casos, incluso de personas más jóvenes que Beatriz, un caso más reciente, en el cual se cometió el error más grande. Esa chica murió, una chica con un cáncer muy grave, un linfoma maligno, que no se le dio ni tratamiento para el cáncer porque, bueno, estaba embarazada. Y ella hace un accidente que podía haber sido esperado, pero una hemorragia, perdiendo el producto. Y lo grave del caso es que esta muchacha llega después de todo un periodo de soportar la enfermedad,
sin que se le dé tratamiento y que se le deje agravar. Y ahí muere ella y muere el niño, pues. Es el curso lógico de la situación. Y casos como esos han sido denunciados, incluso internacionalmente. En este momento hay una apelación del Grupo Nacional. Le estoy dando seguimiento, vamos a ver qué es lo que pasa. Por la apelación de que la muerte de esa niña es una muerte producto precisamente de esta absurda posición de El Salvador de en un determinado momento no considerar el derecho a la vida y el derecho a la salud que tiene la mujer. Esa es una situación grave, ¿ves? Doctora, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que sigamos ampliando esto en la segunda parte de la entrevista. Y usted mencionó una palabra muy interesante. Esto no nos dejó ninguna experiencia. Me gustaría que ampliáramos esa idea que usted ha mencionado en el segundo bloque y también el rol, el posicionamiento desde la medicina, desde los doctores, que es un gremio que debe dar un aporte muy relevante en esta discusión. Me gustaría tener su punto de vista sobre ello. Permítanos una pausa. Continuamos en su espacio de entrevista, viernes 28 de octubre. Me acompaña la doctora María Isabel Rodríguez, médica, exministra de Salud y exrectora de la Universidad de El Salvador. Permítanos una pausa, continuamos con más. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX, viernes 28 de octubre. Y como lo he anticipado ya, está conmigo la doctora María Isabel Rodríguez, doctora, exministra de Salud y exrectora de la Universidad de El Salvador. Y el tema que estamos desarrollando en esta plática es la despenalización del aborto y su impacto en la salud. Y justo antes, cuando estábamos en la pausa comercial, seguíamos hablando del tema, doctora, y me gustaría que ampliemos esta idea. No nos ha dejado una experiencia lo que ocurrió con el caso de Beatriz, aprendiendo para las instituciones, para el marco normativo y particularmente el rol que deben de tener instancias, en este caso como medicina legal o también el Ministerio de Salud ante este escenario, doctor. Yo diría que usted ha dicho una frase que yo diría que casi es lapidaria. ¿Qué está pasando? Que muchas veces se ha dicho que el aspecto de religión y demás prejuicios que pueden haber influido en esta posición frente a la vida. Pero resulta que recientemente incluso organizaciones religiosas, por ejemplo, evangélicas, se han pronunciado condenando precisamente esa actitud contra la vida de las mujeres, pidiendo precisamente que se consideren en una de las propuestas que se hace, se dice, primero el componente de educación, porque yo creo que es una cosa que todos debemos de considerar, nosotros lo estamos considerando, el problema de educación en el área sexual y reproductiva, que no se está dando a nuestros niños y ni a la población en general, que debería de ser desde la primera infancia, ¿verdad? Y que no se da. Y con una actitud incluso de la familia, de la madre, que protesta y se niega a que su hija o su hijo reciba la educación en el área sexual y reproductiva que se necesita. Es un prejuicio que todavía tiene nuestra sociedad. Sí. Y segundo, el que deriven de ahí medidas como del uso de anticonceptivos y demás que debiera de tener la niña como un elemento importantísimo una vez que entra en una edad reproductiva, ¿no? Y luego después el derecho que tiene la persona a tener una ayuda en el momento en que una complicación del embarazo ocurre, porque ¿qué culpa tiene la persona de que aparezca, por ejemplo, un embarazo extrauterino que tiene el peligro, dependiendo de la localización, de romperse y de llevar a la mujer a la muerte por un sangramiento o algo? Y que todavía haya personas que propugnan porque no se intervenga.
porque ahí hay un producto vivo. Doctora, ¿por qué considera usted que este debate no ha tomado la seriedad o la rigurosidad que esto amerita en la sociedad? Es decir, ¿por qué deberíamos de esperar por lo menos de los grupos que están en contra que ofrezcan mejores argumentos? Ese es un primer aspecto. ¿Por qué el debate todavía no ha trascendido a un nivel de argumentación y de discusión con la profundidad que esto requiere y todavía se queda en la superficie con alegatos a ciertas creencias o ciertos valores en la sociedad? Yo en este momento le voy a decir, soy optimista. En el sentido de que parece, en la vida y en las sociedades, usted sabe, hay como olas o oleadas que llevan por circunstancias que tardíamente estudia uno, a ser como la base o el ambiente para que una idea sea recuperada al cabo, a veces, de décadas, ¿verdad? Y que no se ha tomado en consideración. En ese sentido es que yo le digo que soy optimista, porque en este momento, de nuevo, se recrudece el estudio de este problema. Y es por eso aparecemos nosotros en Exena, los salvadoreños en Exena, por la posición tan reaccionaria, tan antagónica que tenemos, ¿verdad? Entonces yo pienso que este es un momento de aprovechar, y yo diría de invitar a todos los sectores, en particular a ustedes, al gremio periodístico, a tomar este tema como un tema de lucha por la vida y por la salud, por supuesto. Pero ese es un derecho humano por la vida. Usted sabe que en estas últimas décadas, estos últimos años, la lucha por los derechos humanos se ha también recrudecido. Es un escenario oportuno para eso, pero uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vida de la mujer, está ocupando un lugar en este momento. ¿Cómo hacer para que nuestra sociedad entre en esta corriente de pensamiento? Veía, hace poco me daba mi asistente un documento de Polonia, claro, en donde ha habido un movimiento de las mujeres extraordinario que ha llevado consigo la reconsideración de la ley que existía y la elaboración de una nueva ley. Una sociedad profundamente católica y profundamente conservadora. Sí. Y que hay un movimiento, en un determinado momento, 300.000 mujeres movilizándose para que se considere una nueva visión de esta ley de despenalización del aborto. Y con argumentos sólidos para los casos en los cuales debe de aplicarse esa despenalización. Ha mencionado, doctora, que este es un momento para una lucha por el derecho a la vida. ¿Cómo ve usted en esta lucha, en este posicionamiento por el derecho a la vida, en este caso de los médicos, del gremio médico, que tiene un rol importante en esto por sus argumentos, por sus investigaciones, por su posicionamiento científico? ¿Cómo valora en este momento el rol del sector médico ante este tema, doctora? Yo considero que es una enorme responsabilidad del sector médico y que debe realmente entrar en un proceso de reflexión profunda, porque es un compromiso con el juramento, con todos los juramentos médicos hipocráticos, Maimónides y todos los juramentos que se han hecho, porque está en juego algo para lo cual está creada la profesión, para la defensa de la vida y la defensa de la salud, de todas posiciones. De manera que tenemos toda una experiencia mundial, no hay duda que mundial, y regional, diría yo, pero sobre todo nacional, en que ya estamos en condiciones de iniciar una lucha. Y usted tiene razón, los primeros que debiéramos entrar en esa lucha somos los médicos como guardianes de la salud de la población de los pueblos. Doctora, ahora me gustaría que consideremos este punto.
partiendo de la idea de que es una propuesta que va a estar en la Asamblea Legislativa y que hay resistencia de partidos de derecha que tienen ya un posicionamiento sobre esto, pero marca una lucha que llevará un tiempo. ¿Cómo valora usted el rol que puede tener en este caso el Ministerio de Salud, las expresiones de sociedad civil, para que este debate se mantenga en el escenario legislativo y que se traslade al objetivo que se persigue, ¿no? Que se pueda hacer las reformas al Código Penal y que puedan existir las 4 causales que despenalicen en este caso el aborto? Yo diría que es importantísimo el papel que debe jugar el Ministerio de Salud, como usted lo ha mencionado. Es importante, yo estoy seguro que la ministra de Salud estará de acuerdo con impulsarlo. Pero como es un asunto profundamente intersectorial, en el cual, por ejemplo, en este momento yo estoy un poco caminando, ser cerca de los 2 sectores, ¿verdad? Y uno de los sectores con que estoy muy relacionada y estoy trabajando muy de cerca es con el de salud. Y a mí me parece que salud debe de jugar un papel fundamental en esto. Y como digo, ¿cómo? A través precisamente de la educación de la gente desde su fase inicial. Yo creo que tener realmente en este momento un proyecto de educar a la población, y una población educada sobre los problemas de salud sexual y reproductiva, es una población que no puede realmente aceptar lo que está ocurriendo en materia de legislación para el aborto. Digo yo que hay algo en todos los sectores de la población. Es un problema que yo diría que debiera de conmover a la población como un todo, ¿va? Y qué bueno que ustedes hayan dado este espacio para esa comunicación. Y podríamos analizar caso por caso de las 4 causales que se han estado discutiendo y de ver lo que ha ocurrido con todos esos casos en nuestro país, ya no se diga en el mundo, ¿verdad? Verdaderamente ahí se puede ver reflejada la alternativa que tiene una mujer a lo largo de su desarrollo, a lo largo de su vida, que puede estar en una condición como las que se han presentado. Entonces, en este momento hay dos proyectos en la Asamblea. Un proyecto que está incluso endureciendo la ley y llevándola de 30 a 50 años la penalización. Y el otro proyecto, que es el presentado por la diputada Lorena Peña, sí, que está planteando el problema de despenalización. Problema que yo digo que es increíble que nosotros, en vez de avanzar, hayamos retrocedido. Porque ve lo que ocurrió en el 98, aboliendo lo poquito que tenía la legislación salvadoreña para llevarla a esa dureza y de decir, no hay ninguna causal que permita considerar aspectos que son totalmente negativos, pues que ya sabemos que se conducen a la muerte de la mujer, de la persona que está padeciendo este problema. Entonces, creo que es un momento oportuno, por razones que quizás no las tengamos tan claras. Aparece este momento, sí, y dice uno, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Ya han pasado tantos años y no se ha hecho. No importa. El momento está. El momento está dado y se han iniciado situaciones y contamos con los elementos para que se justifique una lucha inmediata, porque ahí tenemos todavía a esas mujeres que están sufriendo encarcelamiento y que realmente nadie se está preocupando por su situación y nadie está diciendo hagamos algo por ellas. Entonces, ahí tenemos, esa es una responsabilidad grandísima, la existencia todavía de los casos que todavía existen en nuestras cárceles, ¿verdad?
Doctora, estamos por cerrar la entrevista, pero me gustaría esta última reflexión pensando en el caso de la generación de los jóvenes que están entre los 15, 25, 30 años, que en principio podríamos creer que son una generación que debe tener otros esquemas, otros valores para entender su realidad, y dentro de estos es un poco la libertad, en este caso, del uso del cuerpo, también de la decisión que pueden tomar. ¿Cómo se puede hacer esta reflexión de estos valores para una generación que ha enfrentado la posguerra y que ha enfrentado otras problemáticas, este tema en particular? Me gustaría tener una reflexión de su parte sobre esta idea. ¿Cómo conectamos a esta generación, a estas personas nacidas después de la década, en la década de los 90 y que ahora se replantea este debate, que sea parte de su reflexión y de su discusión como una situación de vida que eventualmente lo pueden vivir o lo pueden enfrentar o lo enfrentan ya, doctora? Bueno, yo lo considero a usted un aliado perfecto, porque estamos en este momento, en ese proceso que yo siento que lo estamos viviendo y yo he sentido que me han sido fortalecido estando en el trabajo con el Ministerio de Educación, y que debe ser una parte fundamental de la formación de nuestros niños. La escuela debe de tomar. Es increíble cómo nuestros programas de estudio no consideren una formación en el campo de la salud sexual y reproductiva desde el inicio. Entonces, mi lema en este momento es iniciar la educación de nuestros jóvenes, me refiero a hombres y mujeres, desde tempranamente, lo más temprano posible, pero para eso también necesitamos cambiar un tanto la mentalidad de nuestros docentes, porque para educar a estos jóvenes necesitamos un ambiente de reflexión profunda que ya está bien dado. Tenemos todos los elementos para aportar al conocimiento que deben de tener nuestros jóvenes. De manera que yo diría que nuestra solución en este caso va a ser educación, educación y educación a todos los niveles y en una forma integral, pero bien hecha. Usted sabe que ya ha habido una experiencia muy desagradable, muy triste, cuando se tuvieron que retirar los libros. Sí, tenían unos manuales de formación, así es. Pero yo creo que esto ya nadie lo detiene. Ya nadie lo detiene porque la experiencia en el mundo es tan evidente, el conocimiento ahí está, y ya es un momento en que no podemos retroceder. De manera que yo creo que es a empezar ya, incluso, bueno, con que vamos a educar a nuestras nuevas generaciones, pero también los adultos y los viejos necesitamos cambiar nuestra mentalidad. No es posible, yo considero una cosa, pero no concebible, que se haya presentado una propuesta de legislación para incrementar las medidas y llevar eso a una represión prácticamente. Yo creo que no bien pensada, solo pensada en un solo lado. Sí. Y tener en este momento en la Asamblea dos proyectos que son totalmente antagónicos, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver qué se puede hacer para lograr ver lo que representa cada uno de estos proyectos. Doctora, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros y espero volvernos a encontrar en este espacio. Creo que este camino hay que fortalecerlo. Sí. Y usted, como digo, es un gran aliado. Gracias, doctora, muy amable. Ha sido un gusto y un honor que ha estado con nosotros en este set de Informa TVX. Estuvo María Isabel Rodríguez, doctora, exministra de Salud y exrectora de la Universidad de El Salvador. El tema que desarrollamos en esta oportunidad fue despenalización del aborto y su impacto en la salud. Permítanos una pausa y continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.